Bienvenidos a esta tercera sesión de operación del proyecto. Soy Carlos Augusto Rojas y les voy a hablar del tamaño de planta y ubicación del proyecto. El objetivo de esta sesión número 3 es determinar el tamaño o dimensionamiento que debe tener las instalaciones, así como la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos para el proceso de transformación de la materia prima, ese proceso de conversión del proyecto. El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de producción de bienes o servicios durante un periodo de operación normal. El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. ¿Qué es óptimo? Pues óptimo se estima cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Eso implica utilizar de la mejor manera y optimizar al máximo los recursos que se han asignado para llevar a cabo el proceso productivo. Bien, ¿qué tipo de capacidades de producción existen? La primera es la capacidad de diseño o teórica instalada, que es el monto de la producción de artículos estandarizados en condiciones ideales de operación por unidad de tiempo. La segunda es la capacidad del sistema. Consiste en la producción máxima de artículos específicos o una combinación de productos, ¿sí?, que interrelaciona e integra hombre-máquina trabajando de manera integrada y en condiciones singulares por unidad de tiempo. La tercera es la capacidad real, que es el promedio por unidad de tiempo que alcanza una empresa en un lapso determinado. Aquí se tienen en cuenta las contingencias en la producción de un artículo. En últimas, esa capacidad real está dada por la producción alcanzable en condiciones normales de operación. Un cuarto es la capacidad empleada o utilizada, que es la producción lograda conforme a las condiciones que dicta el mercado. O sea, hay un estímulo externo allí. Una quinta es la capacidad ociosa, que es la diferencia hacia abajo entre la capacidad empleada y la real. ¿Qué factores se consideran en el tamaño de planta? El primero, la demanda. El tamaño propuesto solo puede aceptarse, digamos, en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, pues no sería recomendable llevar a cabo la instalación, pues sería muy riesgoso, porque en el caso, digamos, de requerir una producción mayor, tendríamos serios inconvenientes para cumplir. Otro factor son los suministros e insumos. El abastecimiento suficiente en calidad y cantidad de materias primas es básico en el desarrollo, digamos, del proceso productivo y lógicamente es importante, vital en el desarrollo del proyecto. Otro factor es la organización. En el momento en que se define el tamaño más apropiado para el proyecto y su esquema productivo, es necesario también contar con el personal suficiente, apropiado, competente para cada uno de los puestos de la empresa y la determinación, digamos, del desglose de las funciones que cada uno de ellos va a llevar a cabo, pero también la importancia y la relación que tienen las otras áreas con todo ese esquema productivo que se va a realizar. Otro factor es la tecnología de los equipos. Es importantísimo. Aquí es válido expresar que muchos procesos o técnicas de producción eh, exigen que se desarrolle y se tenga lo último en equipos y tecnología, ¿sí? Digamos que muchas veces sale mucho más costoso
realizar y llevar a cabo todo un esquema productivo con tecnología pasada de moda, con equipos que no operan al 100% o sencillamente que ya en el tiempo eh, no tienen la misma funcionalidad y la misma eficiencia de tiempos pasados. Entonces es importante tener en cuenta este elemento porque pues en últimas lo que va a llevar y a concluir es que se necesitan inversiones para reducir esos costos de producción en forma determinada. Otro factor a considerar es el financiamiento, ¿sí? Hay que atender y establecer que esos recursos financieros sean necesarios para tener una planta óptima. Como decíamos en el caso de la demanda, si no tenemos esos recursos suficientes, lógicamente que vamos a tener una planta, ¿sí? Una dimensión muy reducida con respecto a la exigencia que el mercado y nuestros clientes van precisamente a solicitar. Entonces, este elemento es básico, porque si tenemos los recursos, sean propios o ajenos, lógicamente que podemos establecer un tamaño de planta proporcional, incluso por encima de lo que se está demandando. Aquí podemos obtener lógicamente unos rendimientos económicos y una rentabilidad maravillosa, ¿sí? Los costos se van a ver lógicamente reducidos, mientras que la rentabilidad se puede disparar. Otro factor son las economías de escala. ¿En qué consiste? En reducir los costos de operación de la planta. ¿A través de qué? Del incremento en el tamaño, de los aumentos en los periodos de operación, pues por la diversificación de la producción o sencillamente la extensión de unas actividades empresariales y de comercialización de otras empresas. Podemos ser Le podemos empezar a trabajar a otras empresas si tenemos una capacidad instalada superior, digamos, a lo que nos están demandando. Eso permite que esos costos de operación se reduzcan. ¿Mm? Otros elementos básicos es el menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada, apuntarle al mayor rendimiento por persona ocupada, a los menores costos unitarios de producción, a la mejor utilización de otros insumos, a la utilización de procesos más eficientes que reduzcan esos costos de producción. Vital. Hay unas limitaciones prácticas, lógicamente tienen que estar encaminadas a que esto no nos pase, ¿no? Que es la disponibilidad de los recursos financieros y al recurso humano capacitado. Hay sectores donde efectivamente el recurso humano no lo conseguimos tan fácilmente para poder operar nuestro esquema productivo. En términos de limitaciones prácticas, ya las definimos. Bien, pero la localización de plantas y las instalaciones, ¿en qué consiste? Como todo, esto es un proceso, ¿sí? Y está encaminado a elegir ese lugar geográfico para llevar a cabo la operación, ese aparte productivo de la empresa. El estudio de la localización es básico y el propósito de ella es encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto, es decir, cubrir las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de inversión, los costos de producción, los gastos durante el periodo productivo del proyecto. Aquí vale la pena que ustedes establezcan, digamos, ese parámetro también que es, digamos, definitivo en la definición de la localización de planta y es un análisis del entorno en la parte de legislación. Miren lo que hoy está pasando con Bogotá y por qué las empresas están saliendo de la capital y se están yendo a la sabana. Valídenlo muy bien, por favor. Uno de los temas de localización de planta es la macrolocalización. ¿Mm? Quiere decir que aquí se consideran y se puede hacer básicamente
un estudio, es el establecer la planta de producción teniendo en cuenta algunos factores primarios como el mercado de consumo de las fuentes de materia prima, fundamental. ¿Sí? ¿Quiénes son esos proveedores? ¿Cómo se está transando las materias primas? Pero también hay unos factores secundarios. Uno de ellos es la disponibilidad de la mano de obra. Hace un rato decíamos que es importante, eh, digamos, con respecto a la localización, tener en cuenta esa disponibilidad de mano de obra, perdón, porque es que si no la tenemos, va a conllevar a un sobrecosto. Pues también depende de si la vamos a requerir eh, calificada o especializada, o sencillamente va a ser operativa. Otro aspecto a tener en cuenta es la infraestructura, ¿sí? Tener en cuenta algunos elementos que integran la ubicación del proyecto, como las fuentes de suministro de agua, las facilidades para la eliminación de desechos. Ojo con esto, el cuento del medio ambiente impacta bastante, ¿sí? Y es tenido en cuenta, digamos, a nivel empresarial. También la disponibilidad de energía eléctrica, del combustible, de servicios públicos y el marco jurídico y legal. Otro elemento es la microlocalización. Esto tiene que ver específicamente, perdón, con la zona o población de localización, ¿sí? Aquí es donde se determina, digamos, la conveniencia, el tipo de terreno, la ubicación definitiva del proyecto. Aquí de cierta manera, se puede estar estableciendo si la información, si todos esos elementos que hemos obtenido sirven para decidir definitivamente en dónde nos vamos a quedar, ¿sí? Básico, en esta microlocalización, tener en cuenta la siguiente información: el tipo de edificación, el área inicial, el área para futuras expansiones, el acceso al predio por las diferentes vías de comunicación, carretera, ferrocarril, otros medios de transporte, la disponibilidad de los recursos ambientales, eh, la disponibilidad de agua, energía eléctrica, de gas, otro tipo de servicios específicos, el volumen y las características de aguas residuales, el volumen producido de desperdicios, gases, humos y otros contaminantes, las instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo y maquinaria. Súper básico. Otros elementos que hay que empezar y valorar dentro de esta sesión es el flujo de transporte de materias primas dentro de la planta. ¿Cómo va a ser ese flujo? ¿Está bien definido? Hay que trazar rutas. Los futuros desarrollos en los alrededores del terreno, si necesitamos lógicamente ampliar, esto implica que necesitamos superficies disponibles y un estudio, digamos, de tipo topográfico, ¿sí? ¿Cómo es la mecánica de suelos? ¿Cuál es el costo del terreno? Tener en cuenta los futuros desarrollos en torno al terreno seleccionado, qué tipo de actividad se puede llevar a cabo en él. Y otro es la selección de alternativas óptimas. Básico, entrar a definir y decidir específicamente sobre todo esto que hemos analizado en esta tercera sesión. Gracias.